Noticentro 1, CMI. Varias localidades de Bogotá afectadas por el mal olor tras emergencia en el relleno sanitario Doña Juana. 60.000 toneladas de residuos se deslizaron. Aumentó a 13 el número de contagiados en Corabastos. Este fin de semana vuelve el cierre para desinfección masiva de la central. Nuevas restricciones en el transporte público. Obreros que reactiven labores no podrán subir a Transmilenio y a SITP entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana. Más de 1.000 venezolanos bloquean la salida del norte de Bogotá. ¿Cómo será el regreso al país de la barranquillera que pidió auxilio desde Rusia? Le diagnosticaron cáncer. Cercan el centro de Bucaramanga por infractores de cuarentena. Agentes de tránsito en Cartagena amenazan con suspender operativos porque no les pagan. Capturan en Cali a un hombre contagiado de COVID-19 porque andaba tomando cerveza con los amigos. Policía pide responsabilidad a la ciudadanía. La tercera parte de las llamadas a la línea de emergencia fueron bromas. Alarmante informe de la OIT advierte que hay 436 millones de empresas en riesgo en el mundo. Presidente de Brasil dice que no puede haber milagros, mientras en el país se disparan las cifras de muertos y contagiados con COVID-19. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. 60.000 toneladas de residuos se deslizaron en las últimas horas en el relleno sanitario Doña Juana en Bogotá por mala compactación. La emergencia pone en riesgo a ciudadanos de la localidad de Usme. Allí, en el lugar de la noticia, se encuentra nuestra periodista Diana Giraldo. Diana, ¿cuál es la situación? Hola Margarita y televidentes, muy buenos días. Pues continúa en efecto la emergencia en el relleno sanitario Doña Juana por el derrumbe de más de 60.000 toneladas de basura registrado en la noche de ayer. Esta situación, por supuesto, ha afectado a varias localidades de la ciudad porque se siente todavía un fuerte olor a desechos. A esta hora, en la montaña que ustedes tienen a mi espalda, está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, también la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Superintendencia de Servicios Públicos inspeccionando el área y determinando qué acciones van a adelantar para evitar la proliferación de roedores y también de vectores, porque la preocupación de los habitantes, sobre todo de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, es que cuando aparezca el sol aumente el olor a basura y aumenten las moscas y ratones en este sector del sur de la ciudad. Escuchemos lo que dijo la directora de la UAS. Si el terreno está estable, que me informan que sí lo está, ya podrían entrar con maquinaria para poder aplicar la cal, que sería la que mitigaría los olores de manera inmediata. Y la segunda, que es la fumigación, estaríamos haciéndola en conjunto con las entidades distritales, tanto al interior como al exterior del relleno, para evitar la proliferación de roedores y moscas en la zona aledaña al relleno. Muy bien, el distrito ha dicho que la responsabilidad es del concesionario CGR a cargo de la operación del relleno sanitario, incluso que hay 26 procesos sancionatorios en contra de este operador y que aunque en el 2019 se autorizó un incremento tarifario para que mejorara la disposición de basuras dentro del relleno, nada se ha hecho. Nosotros en pocos minutos vamos a ingresar a la zona afectada y les mostraremos de primera mano qué fue lo que sucedió y cuál es la emergencia que se está viviendo dentro del relleno sanitario. Importante mencionar, Margarita y televidentes, que esta situación, este deslizamiento, no está afectando la recolección de basura en toda la ciudad. Es la información que originamos en directo desde el sur de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, pues regresamos con usted en unos minutos y vamos del sur de la capital de la República al extremo norte de la ciudad, porque a esta hora se presenta un bloqueo de cientos de venezolanos en la entrada y la salida de Bogotá. Allí está Stig Luengas. Stig, buenos días. ¿Qué está pasando a esta hora? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, uno de los carriles que lleva hacia el municipio de Chía está totalmente bloqueado. En este momento se encuentran algunos buses y también algunas personas quienes claman volver a su país, Venezuela. Me encuentro justamente con una de las personas que es lo que ustedes están pidiendo el día de hoy. Que nos canalice Migración Colombia, que por favor necesitamos llegar a la frontera para que el gobierno de Venezuela nos solucione, ¿verdad? Llegar cada quien a su estado
con el debido protocolo de sanidad, de que si tenemos que cumplir los 14 días ya los cumplimos, no habría ningún tipo de problema, pero queremos estar ya en nuestros estados. ¿Cuántos días llevan aquí ustedes? Algunos buses llevan 2 días, otros 3, otros llevan una noche. ¿Cuánto pagaron ustedes para poder retornar a su país? Unos pagaron 130, 140, 150, 160. Hasta el momento, ¿qué les han dicho? Bueno, que nos van a resolver, que esperáramos un poquito, que iban a venir ambulancias, que venía ayuda humanitaria de comida y que iban a tratar de resolver el problema para que tengamos el paso hacia Venezuela. Muchas gracias, yo les quiero mostrar el panorama a los televidentes. A esta hora se encuentran los buses, son al menos 30 buses con capacidad cada uno de 40 personas, lo que quiere decir que alrededor aquí en este punto, en el norte de la capital del país, se encontrarían 1.200 personas. Algunos han llegado desde el viernes y nosotros hablamos con Migración Colombia y ellos respondieron que por ahora no se permitirá el paso porque la frontera, primero, está cerrada y segundo, estos buses no estarían autorizados por el gobierno nacional porque no hicieron un protocolo antes, sino que salieron sin permiso por la vía de Bogotá hasta este punto y también hicieron un llamado a las empresas transportadoras. Debemos hacer un llamado de responsabilidad a los ciudadanos venezolanos. Ellos deben entender que el país ha estado dispuesto a darles la mano, pero no pueden lanzarse por las carreteras sin ningún tipo de control ni coordinación para generar represamientos y poner en riesgo a las comunidades y ponerse en riesgo ellos mismos. Este llamado de atención también es para las empresas transportadoras, quienes deben cumplir con lo establecido para la movilización de estas personas. Estas personas han tenido que dormir en los buses y le voy a pedir el favor al camarógrafo de que mostremos justamente los buses porque las personas estuvieron bloqueando los 2 carriles desde muy temprano, afectando la salida de Bogotá antes del peaje y tuvieron que retornar a sus buses y en este momento se encuentran algunas personas descansando, pues como ustedes pueden ver en pantalla se encuentran algunos pequeños, algunos bebés quienes están con sus padres y ellos claman al gobierno nacional volver a su país, pero ese ha sido el mensaje de Migración Colombia. Esa es la información que tenemos a esta hora, Margarita, televidentes, más adelante volvemos con mucha más información. Gracias, Stick. Y a 13 aumentó el número de contagiados por COVID-19 en Corabastos. Se esperan medidas de control y prevención por parte del distrito. Natalia Dávila, buenos días. ¿Cuál es el panorama? Margarita y televidentes, buenos días. Pues a pesar de que aumentó a 13 el número de personas contagiadas por COVID-19 en Corabastos, el panorama al interior de la central mayorista parece no preocuparle a muchos comerciantes. Hemos evidenciado cómo algunos de ellos continúan sin sus implementos de protección. En las últimas horas, la Secretaría de Salud anunció que ante el aumento de casos se realizaría una reunión en un puesto de mando unificado aquí dentro de la central mayorista para tomar nuevas medidas preventivas ante el aumento de contagios. Sin embargo, lo que pudimos evidenciar es que al interior de la plaza no hay ningún puesto de mando unificado y que ayer tampoco se realizó ninguna reunión para tomar nuevas medidas sanitarias. En ese orden de ideas, las medidas que continúan son las mismas que se tomaron el jueves pasado, cuando se conocieron los primeros 7 casos de personas contagiadas por COVID-19, que básicamente son los controles que se están haciendo al ingresar a la plaza mayorista a los vehículos, comerciantes y la mercancía que ingresa diariamente aquí a Corabastos. También es importante recordar que otra de las medidas que se adoptaron desde el jueves pasado es el cierre por 24 horas de esta central durante los próximos fines de semana hasta nuevo aviso. Esto será desde el sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo a la misma hora. La ampliación de esta noticia más adelante. Noticia en desarrollo en CMI. La Organización Internacional del Trabajo presentó un alarmante informe según el cual casi la mitad de la fuerza laboral en el mundo podría perder medios de subsistencia por la pandemia e insta a adoptar medidas urgentes para ayudar a estos negocios y sus empleados. En el tercer informe sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral, la Organización Internacional del Trabajo afirma que más de 436 millones de empresas en el planeta afrontan un grave riesgo de interrumpir su actividad o cerrar debido a la crisis generada por la COVID-19.
El organismo calcula que están en serio peligro unas 232 millones de empresas de comercio mayorista y minorista, 111 millones del sector manufacturero, 51 millones en la hostelería y 42 millones en otras actividades como la inmobiliaria. La OIT insta por ello a que las medidas que se tomen en los distintos países para reactivar la economía se basen en un alto nivel de creación de empleo y estén respaldadas por políticas e instituciones laborales más fuertes y sistemas de protección social más amplios y dotados de más recursos. Según las estimaciones, América será la más perjudicada con una pérdida del 12,4% de las horas del trabajo, seguida de Europa con un 11,8%, mientras que en el resto de territorios se superaría el 9%. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló que el 31% del comercio piensa en el cierre total de los negocios por la crisis desatada por la pandemia. La encuesta de FENALCO muestra que se agudiza la crisis para el comercio organizado. Precisamente el 31% de los comerciantes reportan intenciones de cierre total para sus establecimientos, ya que la falta de ingresos hace imposible el cumplimiento de obligaciones como la nómina y proveedores. El 38% de los encuestados ha consultado con sus asesores jurídicos para acogerse a la ley de insolvencia. Muy desolador y preocupante el panorama que arroja el comercio. El hecho que el 38% de los comerciantes estén pensando en cerrar o ir a la ley de insolvencia es un hecho grave. El 62% del comercio piensa en el despido del 75% de su planta de personal. Se insiste en una nueva emergencia económica. A considerar la posibilidad de volver a implantar la emergencia económica y poder sacar un paquete de medidas de alivio estructural. Se pide mayor apoyo de la banca nacional. Entre tanto, no cesan las quejas de los empresarios por la falta de disposición de la banca a la hora de otorgar créditos para enfrentar la crisis. En medio de la crisis por el coronavirus siguen las quejas de los empresarios por la poca flexibilización de los bancos a la hora de otorgar créditos. La solicitud de los propietarios de las compañías y establecimientos que buscan recursos para inyectar liquidez a sus negocios se convierte en una frustración con la negativa del sistema financiero. En el turismo, de 86 agencias apenas el 10% logró acceso y en el comercio un 6%. Los bancos están cerrándose, no nos quieren solucionar. Nos dicen que no hay recursos, que en este momento hay que esperar, que están esperando directrices desde las oficinas principales de Bogotá y nos tienen con una incertidumbre total. El sector de la gastronomía ni siquiera tiene oportunidad por su alta informalidad. Pedimos que por favor seamos ayudados en estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestro país. Se piden recursos directos desde el gobierno. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar les contaremos cómo será el regreso de Valeria Guerrero, la joven que está en Rusia y fue diagnosticada con cáncer. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Noticentro 1 CMI. Siguen las historias de personas que incumplen la cuarentena. En Cali, los cazainfractores de la alcaldía pillaron a un hombre que tiene COVID-19 con unos amigos tomando cerveza. Oscar, buenos días. ¿Qué sanción va a tener esta persona? Margarita, buenos días. Mire, esta persona fue detenida ayer por la policía y están a la espera de que sea judicializado en las próximas horas. Déjenme la contextualizo un poco. Resulta que en Cali hay un grupo que se llama el Caza-COVID. Este grupo es liderado por el propio alcalde de la ciudad. Ellos tienen todos los datos de las personas que resultan positivos para COVID-19. Bajo una aplicación en el celular, ellos rastrean, por así decirlo, a estas personas. Pues bien, resulta de que este señor estaba en la unidad residencial, pero fuera de su vivienda, tomando cerveza con unos amigos. Esto fue en el norte de la ciudad, en una unidad residencial que está ubicada precisamente a las afueras de la ciudad. Hasta allí llegó el alcalde con su traje de protección, con su mascarilla, sus gafas, y esta persona fue detenida. Los vecinos del sector aseguran que el señor decía que la prueba le salió negativa. ¿Cuál fue su sorpresa cuando llegaron los caza-COVID por esta persona? Pero más adelante ampliamos sobre esta información. Oscar, gracias. Bueno, vamos a las noticias del Caribe colombiano porque regresa al país la estudiante diagnosticada con cáncer que desde Rusia pedía a las autoridades ayuda para venir a realizarse los tratamientos para su enfermedad. Jorge, buenos días. ¿Cuándo llega Valeria?
Muchas gracias, Margarita, muy buenos días. Tiene un final soñado, el de la joven Valeria Guerrero Estorino, la barranquillera, estudiante de medicina, a quien le fue diagnosticado cáncer en Kazán, en Rusia. Ella clamó hace 10 días la ayuda del gobierno nacional para que fuera repatriada. Finalmente, esto se logró. ¿De qué manera? Marta Estorino, madre de Valeria, ¿cómo se logró esto? Buenos días. Buenos días. Bueno, esto se logró gracias a la confluencia y al trabajo en equipo de la Cancillería colombiana, de las embajadas rusa y española, así como el consorcio de unos empresarios que la llevan hasta Madrid. De ahí el gobierno colombiano, a través de un vuelo humanitario, la trae hasta nuestro país con otros colombianos que también vienen en ese vuelo humanitario. Ha sido gestión pues de las cancillerías, de personas en el gobierno, de gente de la Procuraduría que ha estado muy pendiente, de la Procuraduría para las Etnias también, la doctora Karen Abudinem. Ha sido todo un equipo y la ayuda de Dios, por supuesto, y el apoyo de los colombianos a través de todas sus oraciones y todas las manifestaciones en las redes. ¿Qué le ha dicho Valeria? ¿Cómo está? Bueno, Valeria está bastante emocionada por venir, pero también con la melancolía de dejar la vida que tenía atrás, sabiendo que viene a dar un combate por su vida, un combate que es a muerte, pero ya va a estar aquí fortalecida con su familia al lado para estarla apoyando y animando en todo este proceso. Muchas gracias, doña Marta Estorino. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia y también el contacto vía telefónica con esta joven barranquillera que muy pronto estará aquí de retorno en la capital del Atlántico. Jorge, gracias. Agentes de tránsito de Cartagena amenazan con cesar funciones porque no les pagan el sueldo. Tatiana, buenos días. ¿Hace cuánto no se les paga a estos funcionarios? Margarita, televidentes, muy buenos días. Son 3 meses los que les adeudan a los agentes de tránsito del Departamento Distrital de Tránsito y Transporte y tampoco tienen seguridad social. Yo me encuentro con Wilmer Herrera, él es el representante de los agentes y también con varios agentes de la ciudad de Cartagena. Bueno, ¿qué les dice la administración? ¿Por qué no les pagan? No, la verdad es que buenos días. La administración lo único que nos dice es, tanto el alcalde como la directora del DAT, que no hay recursos para pagarnos nuestro salario. ¿Qué es lo que han dicho ustedes? Ustedes amenazan con irse a cese de actividades. ¿Cuándo, a partir de cuándo sería ese cese? Si no nos cumplen con el pago de nuestro salario, que son 3 meses, febrero, marzo y abril, tienen la obligación de cesar las actividades hasta tanto no se nos resuelva la situación del salario. Tampoco cuentan con implementos de bioseguridad, han dicho ustedes. Esos elementos tenemos que comprarlos nosotros con nuestro propio pecunio, ya que la entidad no nos está suministrando esos elementos de bioseguridad. Muchísimas gracias. Es lo que dicen los agentes de tránsito de la ciudad de Cartagena en el caso de que la administración no cumpla con sus pagos. Más adelante tendremos más información desde Cartagena. Tatiana, con su información hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Se propuso dar vía libre a la fabricación en Colombia de respiradores mecánicos de bajo costo para atender a enfermos de COVID-19. 11:25 de la mañana y esto es Noticentro 1 CMI. En medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, los padres de familia insisten en la creación de un subsidio educativo para financiar el pago de matrículas y pensiones escolares. Asociaciones de padres de familia de los colegios privados insistieron en la necesidad de contar con un apoyo económico para no tener que retirar a sus hijos de los colegios. La parálisis de muchos sectores tiene en crisis a las familias. Para muchos hogares los costos son insostenibles. Los padres lanzamos nuevamente un SOS al gobierno nacional para que nos subsidie la educación de nuestros hijos en los colegios privados de todo el país en virtud del coronavirus que nos ha impedido obtener ingresos y estamos en mora de pago y endeudados por todo lado. Los padres de familia piden ser escuchados por la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Permita que los colegios puedan bajarle la pensión y que sea algo justo para ellos y justo para nosotros. Un estudio de la Universidad Javeriana estima que en Colombia hay unos 10 millones de estudiantes matriculados en colegios. Y justamente la Universidad Javeriana propuso dar vía libre a la fabricación en Colombia de respiradores mecánicos de bajo costo para atender a los contagiados con el coronavirus.
Este sencillo artefacto corresponde a un proyecto desarrollado por la Universidad Javeriana para salvar vidas. Se trata de un respirador mecánico de bajo costo que la Facultad de Ingeniería Industrial propone producir en serie para atender a pacientes con coronavirus. Necesitamos que el Gobierno Nacional y las autoridades del Ministerio de Salud conozcan este aparato. Tenemos todas las evaluaciones de muchísimos médicos, todas las certificaciones FDA y demás que son pertinentes para que el Estado colombiano libere las licencias de este aparato. Según la Universidad Javeriana, este dispositivo ha sido probado con éxito en Estados Unidos. La Javeriana busca alianzas con empresas para fabricarlo en serie una vez se obtengan los permisos de rigor. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque el Vaticano acaba de suspender al sacerdote antioqueño Carlos Yepes por presunto caso de abuso sexual. 3 hombres habían denunciado a Yepes de ser víctimas de abuso en su niñez. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Quién es este sacerdote? Margarita, buenos días. Es un reconocido sacerdote antioqueño que ha trabajado en varias iglesias y de acuerdo con la información esto habría ocurrido entre los años 1995 y 2010 en varias parroquias, la del Salvador, San Esteban y también el Sagrado Corazón de Jesús ubicado en el sector de Barrio Triste, pero solo hasta el año 2018 la Arquidiócesis de Medellín recibió esta denuncia formal por parte de 3 hombres que presuntamente habrían sido víctimas de abuso sexual por parte del padre Carlos Yepes, que como usted lo mencionaba hoy, pues fue suspendido por parte del Vaticano. Esperamos que en las próximas horas haya un pronunciamiento por parte de la arquidiócesis o del mismo sacerdote. Entre tanto, entre otras noticias de Medellín, a esta hora 11:28, hay que decir que las autoridades de policía están haciendo controles en las calles tras el retorno de algunos sectores económicos en la ciudad. 914.000 personas salieron solo el día de ayer a sus actividades, pero de ellas 437 al parecer no estaban inscritas en esta plataforma, no estarían cumpliendo y fueron sancionadas, recibieron estos comparentos. Saludamos a esta hora al comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Jorge Eliezer Camacho. Buenos días. ¿Cuáles son esos controles que se están haciendo? Sí, es muy importante el tema que estamos tocando, teniendo en cuenta que estas 914.000 personas se encuentran de una u otra forma amparadas en la norma, en el decreto 593. Allí tenemos personas que laboran en la franja de los textiles, de la cadena alimenticia, igualmente de construcción y la salud. Estos controles que estamos haciendo en diferentes lugares y con diferentes variables nos dan un número cercano a las personas que están dentro de las excepciones y que están dentro del pico y cédula, teniendo en cuenta que estamos cerca de los 4 millones de habitantes en el Valle de Aburrá. Podemos también ver que solamente es el 25% de las personas que están con estas excepciones. Las personas sancionadas son aquellas personas que incumplen la norma, que no tienen una justificación para estar en la vía pública y que seguiremos realizando estos acompañamientos en diferentes campos al gobierno municipal para poder controlar la expansión de la pandemia. General, se están haciendo seguimientos a través de cámaras de seguridad. Hay algunas personas que están retornando las actividades informales en los semáforos, como limpieza de los vidrios en los carros. ¿Esto es legal? ¿Es permitido? No, eso son actividades no permitidas. La Policía Nacional está retirando a estas personas que se encuentran realizando esa actividad. Estamos realizando los comparendos correspondientes. Cuando se ponen agresivos es necesario trasladarlos al CTP. Y de ser necesario, en caso de que estén violando la medida sanitaria, se judicializarán. Llevamos 78 judicializados en el Valle de Aburrá a la fecha por diferentes motivos de la violación a la actividad sanitaria. General, muchas gracias. Son entonces los controles que está haciendo en este momento la Policía de Medellín ante este aumento de personas en las calles que retornaron a sus actividades. En minutos regresamos con otras noticias desde la capital antioqueña. Yusi, gracias. Y por tierra y aire, autoridades de Bucaramanga cercaron el centro de la ciudad por el alto número de personas que están incumpliendo la cuarentena. Eduard Herrera, ¿cuál es el balance de este operativo? Hola Margarita y televidentes, en este momento los saludo desde el centro de la ciudad de Bucaramanga, donde a esta hora la Policía Nacional realiza un fuerte operativo en este sector. Me encuentro con el general Luis García. General,
bienvenido a Noticentro CMI. Cuéntenos, ¿en qué consiste este operativo que están realizando ahorita al mediodía? Muy buenos días. La Policía Nacional, especialmente en el sector céntrico de la ciudad de Bucaramanga y en todo el área metropolitana, hemos decidido hacer unos planes operativos con miras a efectuar un control sobre aquellas personas que no están cumpliendo lo establecido en el decreto 593 y en los decretos reglamentarios. Hemos hecho un total de 6 cierres a establecimientos, especialmente de manufactura. Igualmente hemos aplicado más de 600 medidas tipo comparendos del Código Nacional de Convivencia y seguimos haciendo los controles pertinentes con el ánimo de que las personas cumplan el aislamiento preventivo obligatorio establecido por el Gobierno Nacional. General, ¿han cerrado establecimientos? ¿Han puesto comparendos? Así es, llevamos más de 600 comparendos en lo que va corrido esta semana por Código de Convivencia, Código Nacional de Tránsito e inmovilizaciones a motocicletas y vehículos. Igualmente hemos visitado más de 15 obras de construcción en coordinación con la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y el señor alcalde. Hemos inspeccionado estas obras verificando que se cumplan los protocolos establecidos en la normatividad. Y llevamos un total de 5 establecimientos abiertos de manufactura que no han cumplido la orden de empezar a aperturar a partir del 4 de mayo, sino que lo han iniciado mucho antes. Muchas gracias, general. Bueno, Margarita y televidentes, para recordarles también que estos tipos operativos se vienen realizando durante todo el día y se seguirán realizando en el transcurso de esta semana. Nosotros seguiremos pendiente al desarrollo de estas noticias aquí en la ciudad de Bucaramanga. Para Noticentro 1 CMI, Eduard Herrera. La pandemia del coronavirus le dio fin al periodo de crecimiento económico más largo en la historia de los Estados Unidos. El presidente Jair Bolsonaro aseguró que no hace milagros al ser cuestionado por la cifra de muertos en Brasil por el COVID-19 y advirtió que la vida es así. Mientras, la Corte Suprema brasileña suspendió la nominación del director de la Policía Federal elegido por Bolsonaro. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El periodo de crecimiento más largo de la historia estadounidense terminó oficialmente. La principal economía del mundo retrocedió un 4,8% en el primer trimestre de este año, lastrada por la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus que provocó la paralización de la primera potencia mundial, mientras el desplome pronosticado puede llegar hasta el 60% en cifras anualizadas. Estados Unidos no sufre una debacle semejante desde la Gran Depresión y el temor a una repetición sigue cobrando fuerza. Desde que estalló el brote de COVID-19, más de 26 millones de estadounidenses han solicitado las ayudas por desempleo. El país norteamericano es el principal foco de la pandemia, con más de 1.088.000 contagiados y 58.300 fallecidos. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que será padre por 6ª vez. El conservador, que hasta hace unos días pudo regresar a su cargo tras recuperarse del COVID-19, confirmó que su prometida tuvo un bebé que nació antes de lo esperado, pero que goza de buena salud. La noticia se da en plena cuarentena en uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, donde ya se registran 21.000 muertes. En España, aunque la cifra de muertos diarios con coronavirus subió ligeramente en las últimas 24 horas y el total supera los 24.200 fallecidos desde el inicio de la emergencia sanitaria, mientras los contagiados superaron los 213.000 casos diagnosticados. El número de personas curadas no deja de subir y, de hecho, se registró la mayor cifra diaria desde el inicio de la crisis, con más de 6.300 pacientes curados que elevaron el total a 109.000. Mientras Alemania expresó su fuerte preocupación ante una posible contracción de su economía del 6,3% en 2020, arrastrada por la pandemia del COVID-19. Cuando Brasil se perfila como el posible nuevo foco rojo de la pandemia de coronavirus, tras superar la barrera de los 5.000 muertos que pone la fatalidad en el gigante asiático sobre la cifra registrada en China, el presidente Jair Bolsonaro respondió con desdén ante esta situación y advirtió que la enfermedad afectará al 70% de la población cuando ya hay más de 70.000 infectados. Lamento, ¿qué faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas. Né? Mas é a vida. Amanhã vou eu. Né? Logicamente que a gente quer, se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero. Mientras la Corte Suprema de Brasil suspendió la nominación de Alexandre Ramagem, el nuevo director de la policía, amigo de la familia Bolsonaro y cuya posición estaba prevista para hoy. Aunque este cambio le costó al ultraderechista su ministro de Justicia, Sergio Moro, y la apertura de una investigación formal por injerencia en la Policía Federal.
Perú, por su parte, registró 72 nuevos fallecimientos y 2.400 nuevos casos de COVID-19, el mayor incremento diario en 44 días de emergencia, mientras las cifras totales son de 874 decesos y 31.000 casos de contagio. Mientras un motín por el temor ante el brote de coronavirus en una cárcel de Lima dejó al menos 9 muertos después de que los presos cometieron actos vandálicos, prendieron fuego a colchones y se enfrentaron a los trabajadores penitenciarios que respondieron con bombas lacrimógenas y perdigones. Buenas tardes, esto es Noticentro 1 CMI y aquí están los titulares de las noticias que desarrollaremos en este segundo bloque de nuestra emisión. La emergencia en el relleno Doña Juana. Habitantes del sur no soportan los olores. Trabajadores de construcción y manufactura no podrán subir a SITP y Transmilenio en hora pico. A 13 aumentaron los casos de COVID-19 en Corabastos. Este fin de semana cierran por desinfección. Venezolanos bloquean vía en el norte de Bogotá. Llevan una semana esperando para viajar a la frontera. ¿Dónde está la ex reina de Santander? Salió del hotel donde pasó cuarentena y no la dejaron ingresar a la casa de sus padres. ¿Quién es el segundo sacerdote que murió por COVID-19 en Antioquia? Se habría contagiado por un familiar. A un contagiado de COVID-19 lo pillaron tomando cerveza en Cali. Quedó detenido. No paran las denuncias por violencia contra las mujeres y agresión a menores de edad. El viernes regresa la colombiana que estaba varada en Rusia. Llega a Bogotá. Agentes de tránsito en Cartagena sin sueldo y sin protección. Villavicencio duplica a Bogotá con casos de COVID-19 en 24 horas. Con Margarita Ortega. Es el mediodía de hoy y tenemos más noticias en Noticentro 1 CMI. Sigue la emergencia por el deslizamiento de 60.000 toneladas de residuos en el relleno sanitario Doña Juana por mala compactación. Habitantes de la localidad de Usme, en el sur de la capital de la República, están en riesgo. Diana Giraldo continúa en el lugar. Diana, ¿qué están diciendo las autoridades a esta hora? Hola Margarita y televidentes, tengan todos muy buenas tardes. Los saludamos de nuevo desde el relleno sanitario de Doña Juana. Y es que CMI es hasta el momento el único medio autorizado para ingresar a este lugar luego de la emergencia registrada en las últimas horas. Y nos acompaña en directo y en exclusiva el representante legal del concesionario CGR, que es el encargado de operar el relleno sanitario. Él es Mauricio Bernal. Mauricio, ¿qué fue lo que pasó? Porque el distrito dice que hubo una mala compactación de las basuras. Mira, Diana, yo no entiendo con base en qué pruebas se puede hacer esa manifestación. En este momento, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente hubo un deslizamiento bastante pequeño comparado con otros que ha habido de residuos en una zona que ya ni siquiera estaba en operación en este momento, y lo que hay que establecer es precisamente las causas por las cuales se presentó ese deslizamiento. Nosotros, dentro de lo que hemos hasta ahora detectado, es que puede haberse producido una falla en la zona de esa basura que se dispuso hace más de 10 años, inclusive ni siquiera por nosotros, por las características del deslizamiento. Eso fue construido, o esa disposición fue hecha con toda la tecnología que se recomienda para los rellenos, con la supervisión de la interventoría, de la unidad administrativa de servicios públicos, etcétera. Aquí no estamos hablando frente a ninguna mala operación, y el que diga eso pues sería muy apresurado, por lo menos porque lo primero que hay que establecer es las causas que originaron Mauricio, el deslizamiento. Usted dice, el deslizamiento fue de pequeñas proporciones, pero el olor se sintió casi en la mitad de la ciudad. Sí. Incluso en algunos barrios aledaños y localidades como Usme y Ciudad Bolívar, la gente dice que continúa el fuerte olor y con este sol van a ir apareciendo las moscas y los roedores. Puntualmente, ¿qué acciones van a adelantar ustedes para que esto no pase? Eso es cierto, Diana. La única consecuencia real de este deslizamiento, porque lo que hay es que proceda a recoger la basura, pero la consecuencia real hacia las comunidades vecinas es el incremento de olores y el posible incremento de vectores. Los olores, ¿cómo se controlan? Ya estamos empezando a hacer un cubrimiento provisional con cal, que la cal, su función precisamente es controlar al máximo los olores. Y en una hora y media empezamos a hacer una fumigación extensiva, tanto manual como con drones de fumigación.
¿Cuál es la idea? Pues minimizar al máximo las consecuencias nocivas para las comunidades vecinas, que son fundamentalmente esas, los olores y eventualmente vectores. Mauricio, ¿esperan ustedes tener controlada esta emergencia y contenida esta basura que se desmoronó cuándo? Pues inmediatamente. Lo primero que estamos haciendo es cuantificando efectivamente cuántas toneladas se cayeron. Eso tiene que hacerse un proceso técnico y es empezarlas a, por decir algo, a confinar nuevamente. Pueden ser 70, 80 mil, 90 mil, no sabemos. Eso también puede sonar muy grande, pero es que acuérdense que nosotros recibimos 6.500 toneladas día. O sea, para el relleno sanitario de Bogotá la cantidad de basura, si efectivamente hablamos de 100.000 toneladas, pues no es una cosa exagerada. En cualquier otra parte podría hacerlo, nosotros no. No te puedo dar en este momento un término exacto de cuándo esté eso completamente recogido, pero el caso es que hoy mismo se empiezan las labores de confinamiento de esa basura y la idea es lo más rápido posible tenerlas lo que se pueda en donde se desprendió técnicamente y lo que no se pueda, porque técnicamente no se recomiende, será enviado a una nueva zona de disposición que aspiramos tener terminada en aproximadamente 10 a 15 días. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Pues desde muy temprano hemos estado hablando con los vecinos del relleno sanitario de Doña Juana y les hemos preparado la siguiente nota sobre la emergencia que se vive en el sur de la ciudad luego del deslizamiento que se registró aquí en el relleno de Doña Juana. Así se ve el derrumbe de 60.000 toneladas de basura en el relleno sanitario de Doña Juana. Si el terreno está estable, que me informan que sí lo está, ya podrían entrar con maquinaria para poder aplicar la cal, que sería la que mitigaría los olores de manera inmediata. Y la segunda, que es la fumigación, estaríamos haciéndola en conjunto con las entidades distritales, tanto al interior como al exterior del relleno, para evitar la proliferación de roedores y moscas en la zona aledaña al relleno. Con el paso de las horas se agudiza la emergencia, el olor a basura continúa y con el sol del mediodía empiezan a aparecer las moscas y roedores. No nos han dado ni tapabocas, no nos han dado los platos no nos han dado gel antibacterial, nada, no nos han colaborado con nada. Acá no han hecho presencia, no nos han dicho qué van a hacer, si nos van a fumigar, qué van a hacer, no nos han dicho nada. Estamos esperando la indemnización y hasta el momento no se ha surgido nada de estas personas afectadas. A esta hora, las autoridades distritales y ambientales verifican en terreno la magnitud del deslizamiento. Según el distrito, se trata de fallas de compactación por parte del operador. Se ha evidenciado que en el primer relleno que hicieron en la primera montaña se veía que quedaba todo muy bien compactado. En la segunda que están haciendo ahorita no quedó todo bien compactado, entonces yo creo que por eso fue que se deslizó la basura. Pese a la emergencia, no está afectada la recolección de basuras en Bogotá. Muy bien, el operador de Doña Juana CGR le ha confirmado a Noticentro 1 CMI que más o menos en un mes tardarán en resolver la emergencia registrada en la noche de ayer aquí en el relleno sanitario de Doña Juana. Pues es la información que registramos en directo desde el sur de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, buena tarde. Nuevas restricciones en el transporte público en Bogotá. Trabajadores de construcción y manufactura que reactiven labores no podrán subir a Transmilenio ni al SITP en hora pico. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo se va a aplicar esta medida? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues esta decisión se tomó como medida preventiva para evitar aglomeración de personas que están previstas a reactivar su actividad laboral durante las próximas semanas en Bogotá. Esta medida busca que entre 5 de la mañana y 9 de la mañana esté prohibida el ingreso de personas que trabajen en construcción y manufactura. Como medida para evitar aglomeraciones en el transporte público con la reactivación de empresas en Bogotá, la Secretaría de Movilidad anunció que ninguna empresa de construcción y de manufactura podrá movilizar a sus empleados en Transmilenio y en buses del SITP entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana. Solamente tiene un condicionante de rechazo y es que me pongan pasajeros a viajar en Transmilenio en la hora pico. Las empresas deberán garantizar la movilidad de sus empleados en otros modos como bicicletas, taxis, servicios particulares, servicios de patinetas, moto o caminando. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López aseguró que es primordial que las obras se realicen entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche.
Y también las gráficas de Transmilenio hoy. Estamos en promedio al 20% en el troncal, pero casi al tope del 35% en el zonal. Y eso que apenas va empezando la reactivación económica. Por eso es indispensable que las obras y empresas que se autoricen trabajen de 10 a.m. a 7 p.m. Se espera que 6 empresas inicien actividad esta semana. Y a 13 aumentó el número de personas contagiadas por el coronavirus en Corabastos. A pesar del aumento, no habrá nuevas medidas preventivas. Continuarán las mismas anunciadas cuando se conocieron los primeros casos. En menos de 4 días aumentó de 7 a 13 el número de personas contagiadas por coronavirus en Corabastos. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que se instalaron nuevos lavamanos y se adecuaron rutas alternas para la distribución de alimentos. Además, continuamos con nuestro proceso de vigilancia epidemiológica. Estos casos normalmente tienden a subir y desgraciadamente tenemos que decir que esta no ha sido la excepción. Del puesto de mando unificado para el brote que tenemos con miras a tomar más decisiones. Tras el aumento, reforzarán las medidas de control y desinfección en locales, mercancía y vehículos que ingresan diariamente a la central mayorista. La plaza será cerrada nuevamente desde este sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo a la misma hora para su desinfección. El llamado es a que los comerciantes continúen con los protocolos sanitarios personales y a que los ciudadanos se abstengan de abastecerse en la central mayorista. Es por el momento la información que registramos desde Corabastos. Natalia Dávila, Noticentro 1 CMI. Natalia, buena tarde. Más de 30 buses y más de 1.000 venezolanos mantienen bloqueado el acceso norte a Bogotá. Llevan una semana esperando los permisos para viajar a la frontera. Stig Luengas, ¿qué pasa a esta hora? Hola Margarita, televidentes, muy buenas tardes. A esta hora llegó la Secretaría de Salud ante las recientes aglomeraciones de ciudadanos venezolanos. Estas personas están haciendo la toma de temperatura a estos ciudadanos para evitar una posible propagación del coronavirus COVID-19. Nos dicen que las personas que de pronto presenten una temperatura mayor a los 38 grados serían enviadas de inmediato a centro hospitalario. Nosotros desde muy temprano hemos estado acompañando a estas personas. Como usted lo dice, son más de 1.000 venezolanos que permanecen aquí sobre la avenida principal que comunica a Bogotá con Chía y nos contaron todo lo que han vivido. Mínimo en cada autobús hay 11 niños, mujeres embarazadas. Hay hombres que se salieron de los arriendos porque personas que subsisten de un arriendo, pero ¿cómo lo paga uno si no está trabajando? Necesitamos regresar a nuestro país. Nos corrieron a todos del arriendo. Miren los niños como están pasando frío, hambre, de todo. Le pedimos al gobierno colombiano que por favor lo único que le pedimos que nos dejen salir de aquí. No le pido que me den dinero, no nos den comida, todos estamos muriéndonos de hambre. Solo que nos dejen pasar, ya nosotros de ahí nos vamos a pie. Solo eso, se lo pedimos por favor. Ya yo tengo 3 semanas luchando para irme y no me he podido ir. Aquí la amiga que me está ayudando para ver si me puedo ir para mi país porque de verdad estamos pasando por mucha necesidad. Le pido a las autoridades que hagan un orden con las personas que están trabajando sin permiso. Nosotros tenemos permiso para estos 3 vehículos, los cuales es la del día miércoles y no hemos podido salir. Esta ha sido toda la situación que se ha presentado aquí sobre esta importante vía que comunica Bogotá con Chía. A esta hora se presenta entonces la Secretaría de Salud y la Policía de Tránsito para evitar aglomeraciones y que nuevamente bloqueen la vía. Me despido desde el norte de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Buenas tardes, Stig. Y al regresar a Noticentro 1 CMI, después de esta pausa, espere la historia del segundo sacerdote que murió por COVID-19 en Antioquia. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. No para la violencia contra las mujeres. En Cali, la Secretaría de Equidad y Género ha recibido más de 400 denuncias durante la cuarentena. Oscar, ¿qué atención van a recibir estas mujeres? Margarita, la saludo nuevamente. Mire, ellas recibirán toda la orientación psicosocial de Casa Matria, que es un lugar donde están siendo atendidas las mujeres violentadas. Más de 400 llamadas de mujeres que han sido violentadas en esta cuarentena ha recibido la Secretaría de Equidad y Género de Cali. Todas las llamadas son de mujeres desesperadas que no conocen la ruta de denuncia de sus agresores. 385 llamadas desde el 20 de marzo hasta el tiempo presente hemos recibido
de mujeres que han sido violentadas dentro de sus hogares. Pero paradójicamente, en los demás municipios del departamento del Valle, la violencia contra las mujeres se ha reducido en comparación con otros departamentos de Colombia. Hemos visto que en el Valle del Cauca la violencia intrafamiliar desde el 20 de marzo hasta el 25 de abril ha tenido una reducción del 63% comparado con el año 2019. Eso nos tiene preocupados y queremos hacer ese llamado a las mujeres que por favor no sigan calladas. Por otra parte, los niños también están siendo violentados en sus hogares, razón por la cual desde la Secretaría de Educación se hizo el llamado a los padres a protegerlos y a los niños a denunciar. El lugar más seguro para ellos deben ser sus hogares y por eso hoy en esta época de aislamiento, de pandemia, donde nuestros niños están estudiando en sus casas, están con el aprendizaje en casa, debemos propiciarles los mejores ambientes y por eso estamos haciendo ese llamado porque alrededor de un 10% se han aumentado los casos de maltrato. Las líneas para denunciar son las 106 de Salud Pública, 141 del ICBF, 122 de la Fiscalía y la línea 155, donde recibirán las diferentes quejas sobre maltrato. El llamado es para que todas las mujeres y los niños hagan las denuncias correspondientes en las líneas que les acabamos de nombrar. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Gracias, Oscar. Y en otras noticias, este viernes llegará a Bogotá Valeria, la colombiana que fue diagnosticada con cáncer y estudia medicina en Rusia. El clamor por redes sociales de Valeria Guerrero Estorino, pidiendo la ayuda al gobierno colombiano para su retorno al país, dio sus frutos. La joven, con el apoyo de la empresa privada, saldrá mañana en un vuelo charter desde Kazán, en Rusia, rumbo a Madrid. Allí abordará un vuelo humanitario que trae a colombianos desde España. Ella sale directo de Kazán en un vuelo charter que la deja en Madrid, donde la recibe la embajada española. Ahí se va a quedar una noche en un hotel que ellos pues le asignaron para el día siguiente tomar el vuelo que sale de Madrid hasta Bogotá en compañía de otros 350 colombianos que vienen repatriados con ella también. Fue fundamental el respaldo solidario de empresarios barranquilleros y de la Cancillería colombiana para conseguir el regreso de la joven. Valeria se siente muy emocionada de regresar a casa finalmente y pues tras tantos días de padecimiento y suplicando por esto. Agradecida, la joven envió un video en el que expresa su satisfacción por regresar a Colombia y hacerse las quimioterapias que necesita rodeada de su familia. Muchísimas gracias a los empresarios y a todo el gobierno colombiano, a la señora Karen, muchísimas gracias, de verdad. Sin ustedes, sin todo el apoyo, sin esta unión de fuerzas, de verdad que esto no hubiese sido posible. El vuelo de retorno estará llegando a la 1 de la tarde del viernes a Bogotá. Sigue el misterio por el paradero de la exreina de Santander que salió de un lujoso hotel en Bucaramanga donde pasó la cuarentena y en una ambulancia intentó ingresar al apartamento de sus padres. Sin palabras, así quedó esta exreina santanderiana, quien después de permanecer 47 días confinada en el Hotel Dan Carton de Bucaramanga por dar positivo en la prueba de la COVID-19 y de mantener una disputa legal para exigir la prestación de sus servicios, la EPS Sanitas autorizó su salida del hotel. Esto gracias a dar negativo en 3 pruebas realizadas. Estamos esperando aquí afuera a que me dejen ingresar. La administración no lo permite, la junta directiva tampoco, y pues siguen simplemente diciéndome que no puedo ingresar y que debo esperar aquí afuera. Su abogado asegura que esto marcaría un precedente que permitiría la violación de sus derechos a otras personas que hayan sido contagiadas. Ese es un acto totalmente discriminatorio y abusivo y debe pedirse la protección no solo constitucional, sino penal. La exreina se encuentra en ese momento en la casa de una amiga que le dio hospedaje, pero sus familiares prefieren no revelar su ubicación porque aseguran que ella está siendo víctima de un linchamiento social. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI. Cuando regresemos les contaremos cómo en 24 horas Meta ha duplicado a Bogotá en casos de COVID-19. Seguimos en Noticentro 1 CMI.
Falleció el segundo sacerdote por COVID-19 en Antioquia. Él habría sido contagiado por un familiar que resultó infectado en el mercado minorista de Medellín. Yusi, la vuelvo a saludar. ¿Quién era el cura? Margarita, buenos días. Es un reconocido, o era un reconocido sacerdote en Urabá, quien había dedicado 35 años de los 74 que tenía a su comunidad religiosa en varios municipios de esta zona del Golfo de Urabá. Allí hay conmoción y tristeza, pues el sacerdote se habría contagiado hace unos días por coronavirus, luego de tener contacto al parecer con un familiar que había estado mercando en la plaza de mercado La Minorista y posteriormente sufrió serias complicaciones respiratorias que lo llevaron a la muerte. El sacerdote Francisco Miguel Portillo, de 74 años, sufrió complicaciones respiratorias por coronavirus que le causaron la muerte. Lo habría contraído hace unos días, al parecer, luego de tener contacto con un familiar que realizó compras en la plaza de mercado La Minorista. En Urabá hay tristeza y conmoción entre la comunidad religiosa y feligreses, pues era querido en la zona. Allí dedicó 35 años de su vida sacerdotal. El religioso es la quinta víctima mortal por coronavirus en Antioquia. La cifra de contagiados en el departamento es de 463. 2:26 del mediodía y se conoce que las exequias de este sacerdote fueron a puertas cerradas sin ningún tipo de asistentes, solo sus más cercanos familiares. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, gracias. Y vamos ahora a la ciudad de Cartagena porque allí las autoridades han descubierto un gran número de ciudadanos que están violando la cuarentena. Algunos incluso ya tienen récord. Tatiana, ¿quiénes son los que más violan la cuarentena estos días de aislamiento? Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Se tomaron como referencia a 2.759 personas y quienes más violan la cuarentena son los hombres. Tomando como referencia a 2.759 personas del 1 al 27 de abril, la Policía Metropolitana de Cartagena hizo el análisis de quienes infringen las medidas con mayor frecuencia en la ciudad. Los rangos de edades en los cuales la gente incumple más, entre los 26 a 30 años, la población masculina con un 70% es la que más tenemos volcada en la calle. Lo que tiene que ver la movilización a pie y movilización en moto es la que más circulación tenemos en la ciudad. El sistema de registro también muestra cuál es el motivo por el que las personas salen con mayor frecuencia. Encontramos en primer lugar que sale pues a hacer mercado, en segundo lugar lo que tiene que ver con diligencias en entidades financieras y demás, y hemos visto un incremento de la motivación de la gente en calle y es por el aumento en domicilio. Asimismo detalla que la ciudadanía sabe en un 98,75% la letalidad del COVID. El 68,54% sale una vez al día y el 28,55% entre 1 y 3 veces. Las edades de las personas que más infringen esta medida de cuarentena son entre 26 y 30 años. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, pues una razón para no infringir la cuarentena puede ser esta, y es que en Colombia ya se reportan 5.949 casos de contagio. Las muertes provocadas por el coronavirus suman 269. En Colombia a la fecha se registra el mayor número de casos por COVID-19. En un día se presentó el pico más alto con 352 nuevos contagiados. En Colombia hay 5.949 personas contagiadas. El virus cobró la vida de otras 16 personas. Entre los fallecidos se encuentra un hombre de 29 años de edad de la ciudad de Cartagena sin otras enfermedades y otro en Bogotá de 37 años. El gobernador de Nariño hizo alusión a la muerte del primer uniformado en el departamento. Están contagiados 18 uniformados. Uno ya falleció, el ejército ha tomado las medidas respectivas, están aislados. A la fecha son 269 personas fallecidas. Otras 58 personas se recuperaron del peligroso virus. La cifra general es de 1.268 recuperados. De la cifra general de contagiados, 3.983 están en casa, 312 se encuentran en el hospital y 115 están en cuidados intensivos. Hasta aquí esta primera emisión de Noticentro 1 CMI. Continúen con la pasión del deseo, pero ustedes y yo tenemos una cita a las 9:30 de la noche con CMI, Noticentro CMI, emisión central. Hasta entonces.